Vamos a empezar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites nuevamente reunirnos este martes por la noche y pues dedicarte este tiempo, Dios, un tiempo para considerar tu palabra y pues nosotros maravillarnos de lo que en ella hay. Tú dijiste que pues todo esto fue escondido para los sabios y los entendidos, que a ti te plació dársela a los niños. Y nosotros para entender esto pues requerimos una fe sencilla, empezar a creerte, que es lo primordial en lo que es tu palabra, lo que nos vas a estar hablando. Quiero darte las gracias, Señor, por la vida de los que están aquí reunidos, que tú, Señor, los hagas sobreabundar en todas las formas, Dios, sobre todo con frutos del Espíritu Santo, que haya constancia, que haya anhelo y deseo de sus corazones de seguir buscando esto y que, bueno, pronto Camila se pueda integrar a nosotros en su entendimiento, que tú vayas hablando con ella de una manera sencilla, Dios, y que pues la muestra primordial esté en sus padres, de que creen en un Dios que está vivo, que es real y que pues todo le es posible. Te damos gracias porque esto no ha sido en vano, Dios, sino que esto ya empieza a dar muestras de tu mano, Señor, de que tú has cuidado esta siembra, y te pido porque así siga, Dios, que sea un huerto que pues fructifique, y pues no sabemos por cuánto tiempo, pero así que sean frutos que duren por la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces, estamos en el 23 y quedamos que era Jesús ante Pilato. ¿Se acuerdan quién era Pilato? Y el gobernador. Ajá, ¿de qué nacionalidad era? Romano. Era romano, o sea, era quien tenía el poder para ejecutar cualquier orden judicial que allí requiriera. Entonces dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. O sea, todo esto que aquí dicen es mentira. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y aquí viene Pilato, bueno, lo manda a Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Dudas aquí? ¿Por qué lo vistió? Por burlarse de él. Aquí la cuestión con Herodes es que él estaba buscando entretenerse a través de Jesús. Mucha gente ha escuchado de Jesús y mucha gente se ha atraído hacia él por ver qué le puede hacer, no por lo que él es, por lo que él da. Y entonces lo que Herodes esperaba pues era prácticamente un show, o sea, a ver si hacía un milagrito por ahí o cualquier cosa. Y al ver que pues no sucedía nada, le preguntaban y él callaba. Entonces, ¿qué?
Herodes en el 11, con sus soldados le menospreció y escarneció. ¿Saben qué es escarnecer? ¿Burlarse? Burlarse, hacer leña del tronco caído. Y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí los soldados le decían, oh, salve, rey de los judíos, o sea, en tono burlón. Y entonces aquí Pilato y Herodes se hicieron amigos. ¿Sí estamos aquí bien? Sí. Bien. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan. Y ni aun Herodes, porque le remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esa era la costumbre. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él entonces dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué es sedición? No. Cuando una nación, bueno, ¿han oído de los golpes de estado? Es el ejército se levanta en contra del gobierno. Sedición es cuando el pueblo se levanta en contra del gobierno. O sea, como por andar de grillero, revoltoso y aparte asesino. O sea, era una joyita el señor Barrabás. Barrabás era con culpa. O sea, él tenía con qué crucificarlo. Y Jesús, que era sin culpa, o sea, ellos mismos daban testimonio de que no había hecho nada malo. En otra parte vemos cuál es la famosa frase que bueno, que más bien inmortaliza a Poncio Pilato, que se qué. Esa es una muestra de que yo soy sin culpa ahí, o sea, ustedes eso es lo que quieren, allá arréglense ustedes. Crucifixión y muerte de Jesús, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta parte de que más bien repartieron sus vestidos echando suertes, es una profecía que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, también me parece que en Isaías, otra parte, referente, Isaías 53, si mal no estoy, referente a la crucifixión. Ya la Biblia, siglos antes, ya hablaba de exactamente cuál era el destino del Salvador.
y era una muerte de cruz. Y todavía con todo esto, o sea, imagínense de las injurias, las molestias y todo lo que pues, en ello llevaba, Jesús que pedía al Padre que los perdonara. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Dudas hasta aquí? Daniel, Dígame. sí iba a estar en un día en el paraíso y Cristo iba a estar muerto 3 días. A ver, eso como pues, El paraíso y los 3 días. porque dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí no tiene relevancia esa parte de o sea, no significa que el ladrón iba a estar pegado a Jesús. El ladrón tenía un destino, el paraíso. Jesús tenía cosas que hacer por 3 días, pero el destino de Jesús es el paraíso, igual, el cielo. ¿Cómo? El tiempo, porque, por ejemplo, si le dice, oye, estarás conmigo en el paraíso, iba a durar 3 días. No, o sea, por ejemplo, ustedes ahorita en dónde están, aquí en Tlalpan, ¿no? Sí. Ok, si usted me dice, hoy estarás conmigo aquí en Tlalpan, y yo llego a su casa y no está, pues pues yo sigo estando en el paraíso, o sea, yo estoy en Tlalpan, pues, considerando que Tlalpan es el paraíso. Si usted regresa dentro de 3 días, pues usted va a estar conmigo. O sea, el que iba a estar hoy en el reino era el ladrón. Sí. Iba a ser Cristo. Ajá. En esos 3 días, bueno, lo que explica la Biblia es que Jesús bajó al Hades, al infierno, y llevó cautiva la cautividad. O sea, toda esa gente que estaba cautiva allí, se la llevó consigo. O sea, le arrebató a la muerte las llaves del Hades. Y resucitó. Recordemos también que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Está en todo lugar. No, omnisciente. No. Que todo lo sabe. Que todo lo sabe. O sea, Dios es omnisciente porque todo lo sabe. Sabe qué estás pensando, sabes qué estás sintiendo, sabe todo.
también es Entonces, omnipresente. Cristo sí murió 3 días. O sea, el cuerpo, la cascarita, pues vamos a llamarlo así, el cuerpo. El cuerpo, la Exacto. carne. ¿Eso sí murió? ¿Sí? Eso murió. Y el espíritu no. Nunca. ¿Cómo Nunca es? mueres. Porque tampoco nosotros vamos a morir eternamente. Ok, gracias. Yo se lo expliqué ayer, pero yo creo que le dije que te preguntara porque obviamente le puedo dar tu el contexto más completo. Oye, ahí, por ejemplo, va al Hades Jesús y se lleva cautivo a la cautividad. Hemos leído nosotros que hemos estado en el Antiguo Testamento que cuando se hacían los sacrificios, el holocausto, no era para perdón de pecados. Dime si estoy bien en la explicación, sino porque el que quita el pecado es Jesucristo, ¿sí? Sino era como, no sé si estoy mal en esa presión, que era como apaciguar la ira de Dios por los pecados, o por qué se llevó, digamos, hago esa referencia con lo que estamos viendo ahorita, porque por qué se llevó a los, por qué bajó al Hades y se llevó a los cautivos. Bueno, vamos a entender el punto primordial. La paga del pecado es La muerte. muerte. O sea, ¿se acuerdan que así empezamos esta clase? Entendiendo cuál fue realmente el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús fue haber entregado su sangre por todos nosotros. La sangre, o cuando hay muerte de por medio, eso es lo que realmente puede pagar esto. Pero todos los sacrificios, bueno, más bien la idea pues correcta sería que si yo peco, pues yo muero. Eso sería lo correcto, pero pues ya no habría humanidad en esta tierra. Por eso Dios instituyó los sacrificios, o sea, que hubiera sangre, se expiaran, o sea, ¿han oído hablar del chivo expiatorio? Que le ponen las manos los sacerdotes al chivo y entonces toda la culpa es del chivo y el chivo nunca hizo nada malo. Pero es el que carga los pecados. Y cuando muere el chivo, entonces ahí como que los pecados son lavados. ¿Ok? Pero es de continuo. O sea, eso no... No, porque seguías en la misma retórica de que tú eres un ser pecador. El propósito de estos sacrificios tenía como principio darnos a entender cómo es que funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos funciona a través del sacrificio. O sea, pecaste, tienes que pagar, y pagar con sangre. Pero entonces no había sangre tan pura como para pagar por todos los pecados del mundo, excepto la de Jesús. Por eso es que su sacrificio es tan sublime. Es perfecto. O sea, no hubo pecado en ese hombre. Nada. Y con todo, pues él puso su vida por la nuestra. Entonces, a sabiendas de que, bueno, iba a venir una separación de parte del Padre y de él. O sea, porque si lo vemos como para apaciguar la ira, se vuelve, y sí, o sea, tiene como esa connotación de lo que hacen las tribus. O sea, sacrificios para calmar, no sé, el volcán o las inclemencias del clima. Alguna vez te preguntamos, o no sé si tú lo sacaste, Daniel, que por qué Dios dio a su hijo, o sea, por qué somos para Dios Padre, que él dio a su hijo, por qué lo dio, o sea, y yo no sé, contesté ayer que porque Dios ama al mundo, o sea, Dios nos ama a nosotros, pero también lo platicamos ayer y dijimos que, o sea, nadie pudo ser capaz de entregar a su hijo, ¿no? Ni el mismo Abraham. Sí. Abraham lo iba a hacer, ¿no? Pero Dios no se lo permitió al final. Pero ese sacrificio, nadie, yo creo que pueda... O sea, no lo concibes. No lo concibes, no dar a tu hijo. Y no solamente darlo así como que lo degollen ya, sino toda
el sufrimiento que tuvo Jesucristo aquí y sin hacer nada aparte, o sea, sin pecar. Pero aquí la referencia, o sea, obviamente uno no pone o no expone a un hijo así porque pues no hay mucho caso, pero imagínense que pues hay un desastre nuclear y la única que lo puede desactivar es Camila. Si Camila se sacrifica, pues se salvan miles de personas. Entonces le dices, pues Camila, te amo mucho, pero necesitas hacer lo que necesitas hacer. A ver, échale. O sea, o sea, el sacrificio no fue un sacrificio en vano ni sin razón. Tenía un propósito. O sea, Cristo, Dios sabía que la única sangre que le iba a aceptar era la de Cristo. Por eso lo hizo. O sea, había un propósito en ello. Por eso lo dices tú y es cierto, es perfecto. Su muerte por su sacrificio por ti. Y claro, o sea, él no se suicidó. O sea, la gente fue quien pidió esa muerte. Y desgraciadamente, pues, los judíos dijeron que su sangre, o sea, imagínate, la sangre inocente de Jesús sea sobre nosotros. O sea, cúlpanos a nosotros. Y que no, espérate, no son a nuestros hijos también. O sea, todavía se... Una maldición pues, realmente grande. ¿Ya queda más claro esto? Sí. ¿Se acuerdan que alguna vez llegamos a hablar del tabernáculo? El tabernáculo era la presencia de Dios en la tierra. Es algo que Dios en sí diseñó para sí mismo. Tenía como característica, era como una tienda bastante grande, hecha de pieles de animales, de madera recubierta en oro. Se construía, o más bien se armaba, cada vez que Dios se movía, se desarmaba y cuando se asentaba se volvía a armar. Y allá adentro había una separación. Digamos que el atrio es lo que nosotros conocemos comúnmente como cualquier iglesia, ¿no? O sea, la parte exterior de la iglesia. Más o menos, digo, la iglesia tomó estos conceptos a raíz del tabernáculo, o sea, lo que viene en la Biblia. Entonces, la parte exterior de la tienda, que era un rectángulo, eso se le llamaba el atrio. Dentro de la tienda estaba dividida en dos partes, que era el lugar santo, donde ahí estaban los sacerdotes ofreciendo sacrificios y los panes de la proposición y así, el aceite, etcétera. Hacían muchas cosas allá adentro. Y estaba dividida por una cortina bastante gruesecilla y del otro lado de la cortina estaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo había un arca. Vamos a entenderlo como un cofre. Ese cofre tenía en la tapa de arriba dos ángeles que unían sus alas como protegiendo lo que había allá adentro. Allá adentro lo que había de ese cofre era maná, las tablas de Moisés y el báculo de Aarón. Y en ese lugar era donde la presencia de Dios se hacía manifiesta. Nadie, absolutamente nadie podía entrar en ese lugar. Porque el que entraba moría. O sea, era tanta la santidad que existía en ese lugar que uno tan cochino caía ahí muerto de inmediato. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar e ingresaba a ese lugar para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Pero era una sola vez al año. Y para que el sacerdote pudiera entrar, tenía que hacer como que un ritual bastante minucioso, porque tenía que ir sin mancha, o sea, tenía que ir sin pecado. Entonces, tenían que haberle hecho pues un sacrificio especial al sacerdote por sus pecados, porque no cometiera nada, porque no hiciera nada incorrecto, y entonces podía entrar y estar en la presencia de Dios. ¿Sí me explico todo lo complicado que es esto? Sí. Bueno, cuando es crucificado Jesús, volvamos a esta parte del Nuevo Testamento, lo que estábamos leyendo, en el templo
ya no era la tiendita de la que les estoy hablando, ya era un templo, o sea, algo realmente excelso, algo grande. Este templo lo construyó Herodes, el tetrarca, y se llevó pues bastantes años en hacerlo. Y en pocas palabras, a pesar que era una edificación de piedra, con interiores pues, revestidos de oro y muchas cosas así, tenía como que la misma distribución. Tenía la división del lugar santo y tenía la división del lugar santísimo. ¿Sí nos escuchan? Daniel, Sí, también el maná estaba ahí en así es, el maná. cofre. Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Pero esta cortina que estaba en este templo era enorme. O sea, tenía pues, una altura enorme y más o menos un grosor como de este vuelo. Es una cortinota muy gruesa. Y esa cortina se rompe de arriba hacia abajo. O sea, ¿qué nos está diciendo este simbolismo? Que no se podía romper así. Ajá, no se podía romper. Lo lógico es que, pues vamos a jalarle tú y yo, Armando, ¿no? Entonces vamos a romperlo de abajo hacia arriba. Que se rompa de arriba hacia abajo es algo que Dios está haciendo. Que Dios mismo, o sea, de las alturas hacia abajo lo está partiendo. ¿Y eso qué le da? Acceso y entrada directa a todo aquel que quiera venir a la presencia de Dios a través de creer en la sangre de Jesucristo. Antes era un Yo sacerdote. que nadie podía entrar, ¿verdad? Nadie podía entrar excepto un sumo sacerdote. Pero ahora, a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo, podemos accesar. Porque imagínese si el señor Armando entra, ¿cuántos segundos cree que viva delante de la presencia de Dios? No, pues nada. Nadie. Yo creo que... Y ahí se murió. Ah. Pero si uno cree en la sangre de Jesucristo, eso es lo que nos va a cubrir y eso es lo que va a ver Dios. O sea, no va a ver a Daniel, porque Daniel es horrible. O sea, está podrido. O sea, no duro yo creo que menos que usted. Pero si entramos recubiertos de la sangre de Jesucristo, lo que Dios va a ver no es a Daniel. Lo que Dios va a ver es la sangre de Cristo. Y voy a poder estar en su presencia. ¿Va quedando claro? Ajá. Sí. En ese lapso, o sea, en la muerte de Jesús, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. En otras partes, ¿se acuerdan que habíamos leído que incluso muertos resucitaron? O sea, salieron de sus tumbas. Hubo un gran terremoto. Y el primero que reaccionó, ¿quién fue? Un centurión. Clamando a gran voz dijo, Padre, cuando en el 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En otro dice Era el Hijo de Dios. En otro evangelio. Entonces todos viendo ese espectáculo, lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Vamos bien? Sí. Entonces ahí hubo gente que ya creyó. O sea, hasta después de muerto, seguía predicando.
Pero creer y ya lo sabía, y también nos perdonó Dios. El creer implica eso, perdón. Que te perdonó. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Creer en eso. Ayer estábamos platicando de estos puntos cuando están a los lados, ¿no? Los ladrones. Cuando uno se arrepiente, el otro no. En el caso del que, analizamos que en el caso del que se arrepintió, bueno, Jesús realmente con el que tiene intercambio de palabras, o sea, que tiene una comunicación es con el que se arrepiente. El que no se arrepiente, que se estaba burlando de él, incluso lo ignoró, porque eso se entiende, o sea, no cruzó ya palabra, no le contesta, no cruzó palabra alguna con él. Y otra cosa interesante es de que a ver, ¿ahí escuchan bien? Ok. Otra cosa es que cuando, hablando de creer, hablando de la fe, cuando este ladrón se arrepiente, le dice a Jesús que reconoce que él va a regresar por segunda ocasión. Entonces realmente ahí vemos que siendo un ladrón, en el momento en que se arrepiente sinceramente, Dios le abre ese entendimiento, ¿no? Porque de qué otra manera podía comprender que Jesús iba a regresar por segunda ocasión. Parte del arrepentimiento tiene prácticamente que ver el reconocer que uno no es Juan Camaney, que uno no las puede de todas. Ese es el principio del arrepentimiento, de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. O sea, yo no puedo llevar mi vida, yo no pude, yo lo intenté y es un asco. Cuando tú te reconoces tal cual eres, porque eso es lo que hace el ladrón. Él le dice al otro, no, ni siquiera en este momento te arrepientes. Nosotros estamos aquí por nuestros hechos. Pero este hombre es inocente. O sea, cuando uno se reconoce como tal, cuando uno se reconoce pecador, cuando se reconoce como malo, porque la gente dice, yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no digo groserías. O sea, eso no significa que seas bueno, que seas malo. Somos malos, pésimos. Hay gente que dice, es que tienes mucho potencial, sí, pero el potencial es hacia la maldad, hacia la perversión, hacia todo lo que la Biblia reconoce como pecado, hacia eso realmente es lo que tenemos potencial. Cualquiera de nosotros puede ser asesino, aunque no lo piense, de que no, yo lo veo lejos, eso no me va a pasar a mí. Pero estamos a nada de serlos. O ladrones. La ocasión hacia ladrón, ¿no? Para muchas personas. O sea, nuestro potencial es hacia lo malo. Y cuando te reconoces así, entonces es cuando puedes aceptar lo que Jesucristo te está ofreciendo. Porque te vas a sentir el menos digno de hacerlo. ¿Dudas hasta aquí? Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En otros evangelios vemos que se armó de valor, o sea, aquí era una cuestión arriesgada, porque podría a lo mejor pues, ser culpado junto con él, o sea, no sabía lo que, pero él se armó de valor y lo hizo. Fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, le envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí, por ejemplo, bueno, parte de la profecía decía que su cuerpo iba a contarse entre los malos, entre los pecadores.
casi casi le tocaba fosa común a Jesús, o más bien la suerte de todos los que morían por muerte de cruz era una sepultura X, o sea, ahí con los malos. Pero este hombre, José de Arimatea, le cedió, digamos, el sepulcro que él mismo se estaba construyendo. Es como ahorita cualquier narcotumba que está súper de lujo, algo así. Entonces también vemos que del Antiguo Testamento esa profecía se cumple, que su muerte fue entre los ricos. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta parte de donde se refiere a que es sepultado como rico, estamos hablando que los ricos en ese tiempo eran cuevas, ¿no? O sea, el sepulcro era una cueva y era tapado con esas piedras gigantes, ¿no? Una cueva, pero hecha por ellos mismos. O sea, te agarrabas un cerro, no sé de qué tipo de... y había que cavar. O sea, imagínate todo el trabajo que eso conllevaba. Y aparte ponerle una roca al frente, que era como una rueda de los picapiedras enorme, para evitar que los animales en la noche se comieran el cuerpo. O sea, por más que intentara no sé qué animales habría por aquel entonces, ¿no? Pero, un coyote o qué sé yo. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, o sea, esto es el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, y quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí la parte importante y relevante es lo que le dicen los dos varones que estaban ahí, que en sí son ángeles. Pues, ¿qué es lo que les dice? En el 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Se acuerdan qué éramos nosotros antes de conocer de Cristo? Éramos muertos. Cuando le dice Jesús a uno que le siguiera, déjame enterrar a mi padre, ¿y qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, estamos hablando de muertos espirituales. La pregunta aquí es, ¿por qué buscan, qué dice? Entre los muertos al que vive. ¿Por qué estamos con las ondas budistas? ¿Por qué estamos con las cosas de la nueva era? ¿Por qué estamos con las cosas del Feng Shui? ¿Por qué estamos, o sea, es gente que está muerta? Y buscar a Dios entre los muertos no tiene razón de ser. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando no estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, cosa que así sucedió. Aquí Pedro sale corriendo a cerciorarse de que pues así fue. ¿Dudas? Aquí explica lo que dice que
que estuvo vivo Jesucristo, aquí lo explica, ¿verdad? O sea, él no está muerto, nunca, Nunca estuvo muerto. Ajá. o sea, su espíritu no, su cuerpo sí, pero su Su cuerpo cuerpo resucita. Y de hecho el cuerpo con el cual resucita es un cuerpo glorificado. Sí. No es el cuerpo que pues nos da hambre, nos da sed. Es un cuerpo glorificado. En el camino a Emaús. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían ver lo que realmente sucedía, para que no lo conocieran. Y les dijo, qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes el día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué no se les quería aparecer primero? Porque necesitaban entender algo. Acordémonos de algo. Nadie cree por vista. O sea, si usted le dice, yo no voy a creer en Dios hasta que yo vea que tal cosa sucede, le aseguro que esa cosa sucederá y usted seguirá sin creer. Jesús lo que quería era a ver qué traen, qué conocen, qué saben. Y hasta ellos les dicen, pues tú eres el único extranjero que no ha oído de todo de este relajo que se armó. Le empezaron a hablar de Jesús, o sea, decían cosas bien. O sea, cómo le entregaron los principales sacerdotes, a los gobernantes, le dieron sentencia de muerte. Pero nosotros, aquí en el 21, es lo que ellos esperaban. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos estaban esperando un caudillo, un Zapata, un Simón Bolívar. O sea, alguien que levantara al pueblo en armas y lo liberara. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, o sea, hay como que con dudas,
nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, les dieron testimonio de que él ya no estaba en el sepulcro. Le dieron testimonio que ángeles le dijeron que él vivía. Y entonces en el 25 les dice, oh insensatos. ¿Qué es un insensato? Que no creen. Que no creen. Más o menos. No creen. Ajá. Alguien que no tiene los sentidos. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces, ¿qué les empieza a decir? No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, imagínense ese caminar, yo no sé cuánto tiempo les llevó, pero abrían las escrituras y las iban leyendo por el camino y les decían, miren lo que dice, y ellos seguían así como sin entender muy bien de lo que pasaba. Pero ya al final, cuando ya, bueno, se les es quitada el velo, digamos, que tenían en los ojos y realmente le pueden reconocer y se les desaparece. Ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros. O sea, era un fuego lo que en ellos estaba cada vez que él hablaba. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Acuérdense que ellos cuando llegaron a ese lugar les dicen, no, quédate, ya es de noche. Bueno, a esa misma hora se levantaron y de noche pues se regresaron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos para declararles estas cosas. Aquí lo que cabe mencionar es, recuerden, esto no es por vista, no es por cómo me va. Si me va bien, entonces sí creo, si me va mal, entonces no creo. O sea, no vamos en función de eso. Esto es una cuestión de creencia, es una cuestión de fe. A estos hombres tenían conocimiento, sabían de la palabra, pero les faltaba fe. Por eso les llama insensatos. No tienen los sentidos ustedes levantados, son insensatos. Son tardos, ¿para qué? Tardos de corazón. Si aún dudamos, es que estamos así que en esta situación, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entendamos esto. Si yo soy impuntual, ¿cómo me curo? Pues ya no es puntual. O sea, practicando la puntualidad. Tan tan. Si yo soy impuntual, ¿cómo me curo? Pues siendo puntual. Si yo no creo, entonces, ¿cómo me curo? Creyendo. Creyendo. ¿Es difícil? No. O sea, todo se nos está dando, todo está aquí, todas las evidencias. Este libro tiene miles de años. Ha pasado por guerras, ha pasado por desastres, ha pasado por todo lo que esta humanidad le ha hecho. Y llega a nuestras manos. Tenemos la oportunidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Así de sencillito.
Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Desde lo alto. Entonces se manifiesta Jesús en medio de ellos. Para esto, bueno, en otros evangelios estaban ellos encerrados. O sea, aquí nosotros, yo me imagino que ustedes en su casa están cerrados, ¿no? Bueno, en Nayarit no creo. Ahí todo está abierto, ¿no? Hay algo de calor. Por el calor. Pero imagínense que de repente vemos a alguien aquí metido, chingan, ¿y este cómo se metió? Esa fue lo primero que los espantó. Pensaban que veían espíritu, pero les dijo que porque están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos. Les enseña sus manos, les enseña sus pies, y les dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ven que él tiene. Aparte, ¿qué hizo? Les dio muestra de que tenía cuerpo porque comió. Y en el 44, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué? Les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. ¿Les falta esto a ustedes? Sí. Sí. Entonces creo que les falta algo antes. Creer. Exacto. Tin, 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 tin. Lo uno no puede pasar con lo otro. Es como, ya me subo al carro, pero no prende. ¿Qué me faltan? Las llaves. Verlo, con las llaves. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. 47, también súper importante, y que se predicara en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Desgraciadamente lo que se predica hoy en día en las iglesias no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Te habla del dolor, ay, cómo sufres, hermanito, pobrecito de ti, Dios te ama. Pero no le están diciendo al hermanito que es un necio, que es un pederasta, que es un ladrón, que es un borracho, que es un homicida, que se arrepienta. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les dice en el 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de su Padre? Que Él va a estar con nosotros
al fin del mundo? O el perdón. Lo vamos a ver más adelantito. El Espíritu Santo. Ah, sí, es cierto. Dice sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ah, sí. Oye, Daniel, ahorita que regresando un poquito al 47, donde te lo acabas de explicar, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, hoy día hay una tendencia muy grande, o yo casi diría como generalizada, porque yo en lo personal lo veo por todos lados, que la gente procura, o algunos hermanos procuran predicar con base en testimonios. Y ya hemos visto varias veces en las escrituras que lo que convence de un arrepentimiento no es el testimonio, o sea, lo que realmente tiene poder es la palabra de Dios que está escrita, no la palabra de mi testimonio. Y se predica a través de testimonios, entonces como que yo veo esa parte muy delicada. Pues es que es la costumbre hoy en día. Si ustedes se meten a cualquier negocio tipo piramidal, lo que les van a decir es el testimonio. Yo era muy pobre, no tenía ni 3 pesos para el camión, y entonces pues me metí a Stan Home o Amway o Mary Kay o lo que sea, y entonces ahora ya soy líder non plus ultra de no sé qué y tengo mi coche. Y es forma de que la gente es atraída hacia las cosas. Aquí no estamos para atraer a la gente. Que nos quede bien claros que nosotros no vamos a convencer a nadie. O sea, si ustedes alguna vez se acercan a alguien y le predican este evangelio, tal y como está, o sea, del arrepentimiento, del perdón de pecados, y no les importa, pues no se sientan mal. O sea, al final de cuentas estamos para dar testimonio. Y el día del juicio, a esa persona se le va a mostrar ese día. Cuando alguno de nosotros le predicó, le dijo y no quiso escuchar, porque seguramente muchos de nosotros vamos a decir, pero es que a mí nadie me dijo. Yo no sabía. Yo no sabía. Pues como no sabía, no soy con culpa. Y eso no nos exime de nada. Entonces estamos nada más para hacer testimonios a las personas. ¿Y cómo vamos a hacer testimonio siendo un mal ejemplo? O sea, necesitamos empezar por nosotros mismos, a cambiar cosas que no convienen, para ser de buen testimonio. Y entonces que nuestra palabra sí tenga un peso. Es como si yo les estuviera, no fumen porque fumar hace daño y fumar da cáncer. O sea, mi testimonio es del asco, no sirve. Porque yo estoy fumando y les digo que no fumen. No digan groserías porque pi, 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 pi. O sea, no tengo testimonio. O sea, nosotros debemos cuidar a quién representamos. No sé si les platiqué, no tiene mucho, bueno, esto del Halloween ahí en la escuela, los coordinadores estaban haciendo cooperacha para poner un altar. Pues participar de eso, porque había varios. Y me invitaron. Ahí lo que les dije, pues ¿saben qué? Pues yo no le hago a esas ondas, porque yo no celebro la muerte, yo lo que celebro es la vida. Entonces una persona asumió, bueno, y asumió bien, me preguntó, ¿eres cristiano? Y le dije, pues sí. Y entonces otra persona siguió insistiendo, bueno, pero sí puedes dar tu cooperacha. Y la otra persona le contestaba, o sea, no yo nunca contesté nada.
la otra persona contestaba y le decía, no, él no puede participar de eso porque él no le hace a eso. O sea, como que yo tenía un interlocutor, alguien que hablaba por mí y hablaba bien y en defensa mía. De repente en mi mente entró un temor de decir, chin, ¿y he dado buen testimonio? O sea, ¿alguna vez alguno de ellos me vio mentir o me escuchó mentir, me vio haciendo algo indebido, me escuchó chismeando? O sea, ¿me explico? Porque aquí se vuelve una gran responsabilidad. O sea, estamos representando a un Dios santo, que es bueno, que es puro. La pregunta es, ¿somos buenos representantes? Sí, porque en ese momento, digamos, de manera muy simple te etiquetan como cristiano. Exacto. Y dices, a ver, ahora ya tengo la etiqueta y ahora ¿es bueno mi ejemplo? Exacto. O sea, yo he escuchado dos testimonios. Esos cristianos no son de la fregada, son bien rateros. O otro testimonio que escuché y me dio mucho gusto era, esos cristianos sí que se ayudan y te ayudan. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos tipos de testimonios. Uno pésimo y el otro bueno. La pregunta es de cuáles somos. Sí, muy buena pregunta. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue levantado arriba al cielo, y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo hablando y bendiciendo a Dios. Amén. En Semana Santa, por lo general es cuando nos pasan un montón de este tipo de películas, ¿no? Hasta hay una versión en blanco y negro mexicana. Araceli, mi prima, se ha de acordar de los... Tenemos una tía que peinaba las pelucas de los cristos en la iglesia. Y les hacía cabellitos así bien... Pero los hacía a la antigua, o sea, con unas pinzas de que las calentaba al fogón y les echaba no sé qué, y a ver, mijo, agárrele ahí, y tú estoy cansado y aburrido sosteniendo esas cosas. Y la característica de todo ese tipo de películas es que cómo terminan. Todos viendo para arriba, ¿no? Cuando lo crucifican. Así no termina. Termina como que una toma Con la ascensión. con de que están así todos en círculo y se va elevando la cámara, ¿no? Y entonces uno ve a toda la gente viendo para arriba, o sea, ahí termina la historia. Y ahorita lo que vamos a seguir leyendo, nos vamos a brincar Juan y vamos a empezar a leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. ¿Qué significan hechos? ¿Del Espíritu Santo? ¿Qué? Lo que vivieron los apóstoles. ¿Qué son los hechos de la noche? Los frutos. No, los acontecimientos. Cuando uno ve esta onda de los hechos de la noche, son los acontecimientos de ese día en particular, o de esos días, o sea, por ahí estamos hablando. Los hechos nos van a hablar de lo que pasa después de todo esto que ya hemos leído. Hasta ahorita ya terminamos los evangelios. ¿Qué significa evangelio? Fidel. Buenas noticias. Eso.
Los evangelios significan buenas noticias. ¿Y son buenas noticias? Son buenísimas. Y después de estos evangelios, vamos a ver qué pasa después de esa escena donde todos se quedan viendo para arriba. ¿Ok? Vamos a empezar con el 1 y es la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, o Teófilo, ¿se acuerdan quién empezó así? Lucas. Entonces, ¿quién escribe Hechos? Lucas. Así es. El otro empieza siendo excelentísimo Teófilo, ¿no? Es correcto. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? En la película vemos que pues crucifican, se les aparece Jesús y luego se van, pero no fue así, sino que les enseñó muchas cosas y muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, todavía estuvo con ellos 40 días después de la crucifixión y hablándoles acerca del reino. Entonces, ¿qué les decía? Que no se fueran hasta que, ¿qué? Hasta que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Que es la del Espíritu Santo. Aquí viene la parte de la película que no les habían contado, la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. ¿Para qué andamos viendo para arriba? ¿Queda claro esto? Aquí a lo mejor algo que podemos adelantar es que en la parte de los evangelios siempre vemos a sus discípulos temerosos, dudosos, lo que tenemos, ¿no? Como seres humanos. Y realmente aquí esta parte de Hechos es donde viene la segunda parte, la otra cara de la moneda, donde ya ellos reciben el Espíritu Santo y realmente vemos una transformación pero tremenda, que obviamente sabemos, como nos va pasando a cada uno de nosotros, no es por acciones de uno, no es porque uno se preparó y ahora uno es mejor, ¿no? Sino que reciben el Espíritu Santo y ahora ya adiós esos temerosos y dudosos, ahora son hablan con autoridad, como porque es la autoridad que les dio Jesús, seguros de lo que están hablando, y con un entusiasmo, ¿no? Con un entusiasmo, con una felicidad, porque están seguros de lo que están, hablando, ¿no? Y predicando. Entonces sí hay como un cambio muy radical entre aquellos
aprendices temerosos con Jesús y ahora que son ellos los que llevan realmente esa orden, ¿no? De empezar a predicar el arrepentimiento por todo ese rumbo, ¿no? En ese momento. ¿Dudas? No. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. O sea que aquí faltaba ¿quién? Judas Iscariote. ¿Por qué? porque se murió. Se suicidó. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Quién era Matías? Matías, el sucesor de Judas. Ajá. Ah, no habla más de todo. ¿No? Ok. Aquí lo que ellos estaban haciendo, bueno, era tomar parte de lo que dice el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea que lo que estaba haciendo Judas, o el oficio que tenía, pues que ya no lo siga haciendo. Ok. Aquí, por ejemplo, vemos que los evangelios dicen que Judas se ahorcó. Y aquí lo que nos estás diciendo es que Judas ¿qué? Se partió la cabeza. Cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, para no entrar en cuestiones de que si es qué o qué es cuál, pues tan sencillo como que se rompe la cuerda con la que se ahorca, cae de cabeza, se parte el coco y así mismo se parte en dos y se desparrama. Aquí, pues miren, realmente no hay así como que como preguntaba precisamente Araceli, una idea más allá de lo que hizo Matías o qué más hubo acerca de él. El Salmo 109:8, que ahorita se los leo.
109:8 dice: ¿ya están ahí? Salmo 109:6, si quieren empezamos desde ahí. Están hablando de un salmo que dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos o su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Este es un clamor de venganza, de lo cual habla los salmos. Es que no sé qué material tiene. Entonces, lo podríamos tomar como parte de una decisión de hombres. A ver, aquí nos falta uno, entonces pues vamos a buscarle oficio. Y de aquí se toma Matías, no se sabe más de él, no se habla más. Al ratito vamos a leer de un tal Pablo, el cual él, para lo que vamos a leer, se convierte en el 12º, o sea, como que no hay, a pesar de que no anduvo con ellos, así fue. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, Pablo es el 12º y a mí me quedó la impresión como que es el que lleva la batuta de la iglesia, ¿verdad? Más que los 12. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Sí saben qué es el mosto? ¿no? Con lo que se vino, ¿no? Ahí te viene el mosto. Están borrachos, ¿está bien? Estaban diciendo que estaban borrachos. Ok, la venida del Espíritu Santo. Hay mucha confusión respecto a este tema en específico. ¿Cómo? Les digo, hay controversia al respecto. Hay iglesias, sobre todo, bueno, la que más tengo presente son las iglesias pentecostales. A este evento se le llama el evento de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, así como dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Por eso esas iglesias se llaman pentecostales, porque tienen muchas muestras, entre comillas, del Espíritu Santo. Esta gente pues empieza a bailar, empieza a hablar cosas extrañas, gira, llora, brinca, patalea, se revuelca,
se vuelve a levantar y es como una muestra del Espíritu Santo. He ido a varias y sí sacan de onda un poquito. Más adelante lo vamos a analizar un poco, esta parte de hablar en lenguas. El hablar en lenguas tiene un propósito y aquí lo vimos. ¿Cuál fue el propósito? Les hablaba, No les vimos nada pedía porque se trabó un rato. según sea. ¿Cómo, Fidel? No vimos nada porque se trabó un rato. Ah, Pero decías que, les decía, ¿desde qué, en qué se quedaron? de que en esas iglesias, Que brincan y lloran y bailan y hacen muchas cosas, y clama, o más bien dicen que es una muestra del Espíritu Santo. Uno dice, no, pues están bien locos, ¿no? La verdad sí parece que están bien locos, y ellos se escudan en esta parte de que se burlaban de ellos, pues que decían que estaban bien borrachos. Pero esto, como les digo, es un tema delicado y es bien importante que lo entiendan de una vez. ¿Cuál era el propósito de hablar lenguas? Alabar a Dios. Alabar a Dios, pero ¿a Dios le gusta que lo alaben en diferentes idiomas? No. no, Aquí lo interesante es que estaba lleno de gente extranjera. O sea, había gente de todas partes del mundo. Y entonces estos hombres, cuando los discípulos, cuando empiezan a alabar a Dios, empiezan a alabar a Dios en una lengua que ellos entienden. Dicen, ¿cómo es posible que este esté hablando mi idioma? ¿O cómo es que aquel que pues, con trabajos y terminó la primaria me está diciendo cuáles cosas? Tenía el propósito de dar testimonio ante los demás. De que hubiera, como siempre a Dios en todo lo que vemos desde la creación, lo que siempre es un orden. Entonces, con el hecho de hablar lenguas, implica que todo, hasta el extranjero, entienda de lo que se está hablando, ¿no? Sí, o sea, tiene un propósito. Por ejemplo, if right now I start speaking English right now, and all my class is gonna be in English, only 100%, and then I only take the scripture and just start reading against. ¿Me entendieron? More or less. ¿Clarísimo? No, Si yo diera mi clase así, pero lo que pasa es que como había gente de otras razas, ellos empezaron a hablar este idioma, entonces ellos ya entendieron lo que ellos estaban diciendo, que hablaban en lo que ellos hablaban, no, era para mí, no, por eso digo, que Jesucristo debe estar, que lo alaben en otro idioma. sí, más bien es darse a conocer a todos los habitantes del mundo. Que es lo que acabamos de leer hace unos minutos. O sea, no es para ver si yo hablo chino, no. Se trata de dar testimonio. Como les decía, si yo, por ejemplo, me pongo a dar esta clase totalmente en inglés, ¿cuántos de ustedes aprenderían? Ninguno. ¿No? Nadie le pasa. Nada más Nadie le speak English. más o menos. Pero si estuviera rodeado de gringos, me convendría hablar así para que todos entendieran. O sea, la idea es entender, no es que no me entiendan. Prefiero hablarles 1000 veces en español que a lo mejor en italiano, en francés, digo, no sé nada de eso, ¿verdad? Pero que cualquier otro idioma, para que ustedes no me entiendan. Entonces, esta muestra de Pentecostés era para dar testimonio, por eso hablaban lenguas, y lenguas que tenían un sentido. O sea, no era balbuceo, no era como ir a Romina a hablar. O sea, Romina empieza a y no la paras. ¿Qué dijo? Bueno, yo creo que solamente Dios le entiende.
Entonces, tengan mucho cuidado cuando se topen con este tipo de cosas. También les van a decir, si ustedes no hablan lenguas, entonces no tienen el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? No. Tienen el Espíritu Santo cuando empiezan a entender su palabra, cuando se empiezan a alinear a lo que Cristo les está diciendo, cuando su vida empieza a cambiar, cuando hay algo dentro de ustedes que les dicen, eso no. No necesitan hablar guachu guachú o lo que sea para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ustedes lo piden y es tarea de Dios pues el dárselos. No necesitan demostrarle a nadie que si hablan o no hablan, que si hacen, si se paran de pestañas. No va por ahí. ¿Vamos bien? Más adelante vamos a retomar este tema. Va a salir de donde recortemos ahí. Sí, porque también habla de, hemos leído que cuando viene el arrepentimiento y el bautismo, Dios da el Espíritu, ¿no? Así es. Oye, nada más para, ahorita siempre es inevitable cuando uno ve estos temas, que luego cuando hemos platicado, cuando en la Iglesia Católica, por ejemplo, la misa la daban en latín, que la gente no entendía nada, ¿no? Bueno, el propósito era mantenerlos cegados. Sí, bueno, o sea, sí, exacto, porque bueno, daban la clase de la misa en latín, pero no sé quién sabía latín. Y hoy día, pues no, es un tema un poco diferente, pero para el caso lo mismo, no se entiende. De repente mi abuelita, que cada 8 días va a misa y que tiene el corazón muy duro, va, pero no entiende nada. O sea, el audio no se entiende, está todo distorsionado. Es decir, el mensaje para el cual fue, es la reunión o por el que te congregas en una iglesia, en el caso de ellos, pues no lo cumple porque no sale sin entender nada. Y a mí lo personal me pasaba también eso. O sea, yo salía sin saber absolutamente nada, ni entendía qué fue lo que no se cumplía el propósito. ¿Sí vamos bien? Primer discurso de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí. ¿Qué hizo el famoso Pedrito? Negó a Jesús. Lo negó, ¿se acuerdan? Sí. Que le dijo, Señor, no importa lo que te acontezca, yo voy contigo hasta que... Ay, Pedrito. De cierto te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Este Pedro, pónganle atención, ya no es el mismo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto les he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Complicado? ¿Se acuerdan de este Pedro? Del Pedro que era grosero, porque aparte blasfemaba. Cuando decía, no, ¿quién hijos? Yo no conozco. Era cobarde. Y ahora testificaba. O sea, imagínense, a Jesús lo crucificaron por hacer lo que hizo ahorita Pedro. Y le valió gorro. Se levantó. ¿Por qué? Recibió poder. Fue transformado. Es otro. Pensaban que estaban ebrios. Y ellos les dijeron conforme a la palabra, como lo que estaba escrito. Le dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. ¿Cuál es la diferencia entre profetizar y adivinar? Pues, profetizar de Dios. Profetizar es adelantar lo que va a pasar. ¿Cómo? Adelantar lo que va a pasar. Profetizar es algo que va a pasar y adivinar también. Profetizar es de Dios, adivinar no. Profetizar es de Dios y adivinar no. Pues los que adivinan así dicen, que es un don de Dios. No. Podemos decir que las profecías son las que vienen de Dios, ¿no? De parte de Dios o del Ajá. Espíritu Santo. Todo tiene que ver con las cosas de Dios. Y el adivinar, pues, no proviene de Dios, ¿no? Viene del Pues diablo. es que si le preguntas a un adivino, te va a decir que proviene de Dios. Bueno, pues habrá que checarlo con las escrituras. Profetizar es una palabra que viene directamente de Dios y que habla de algo que va a suceder en el futuro.
Se la divina te dice, mañana te van a atropellar, quédate en tu casa, y si te sales, te atropellaron y pasó en el futuro, y así fue. Pero eso no viene de Dios. No quieren decir. La divina viene de Satanás. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es cuál? Porque frutos los conoceréis. Yo he conocido, de verdad, y esto se los digo porque se lo van a topar, he conocido gente que se dice profetiza. Una profecía que le dio esta mujer, era una profetisa, era una mujer, que le dio a una de sus amigas es, el Señor te va a matar a tu marido para que te cases con otra persona y ahora sí seas feliz. ¿Qué hubo? No, pues señora. Y digo, esa, pues ella según hablaba de parte de Dios. Pero Dios no cumple antojos, si quieres salvar. Pues sí, cumple deseos, porque dice la Biblia que pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Y otras cosas antojos. Pero es el primero que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pues a mí sí me han cumplido antojos. Hoy se me hizo. Hoy me cumplieron un antojo de carnitas. Y de Michoacán. Entonces, bueno, más o menos iban como que por el camino, pero no concretaron. Las profecías son las que vienen en la palabra de Dios, en la Biblia. Es todo lo que se va cumpliendo de la palabra de Dios. No me acerqué. A ver, pongan atención. La profecía viene de Dios, ok, esa se la doy como buena. Pero lo que hace la profecía siempre, 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 siempre va a glorificar a Dios, no al profeta. La adivinación glorifica al adivino y no tiene ningún propósito. Ara no me dejará mentir. No menciones nada, Ara, pero te vas a acordar. Alguna vez alguien me dijo, para esa época mi abuelito estaba en el hospital, ya prácticamente desahuciado. Y alguien me dijo, vi a tu familia vestida de negro y llorando afuera de tu casa. Y efectivamente, al otro día mi abuelo murió, había gente ahí en la casa de mi tía vestida de negro, y así fue como pasó, o sea, así como me lo dijeron, así pasó. La pregunta es, o sea, ¿en qué glorificó a Dios? ¿O en qué se... ¿Me explico? No pasó nada, o sea, no hay nada que glorifique a Dios ahí. Pero si yo tengo un sueño y me dice el Señor, tengo 2 personas que necesito que vayas a ver con urgencia. Viven por Jamaica. Corre. Es para glorificar a Dios. Ya me estoy arrepintiendo, pero... es un sueño o a lo mejor una profecía que alguien me va a dar que tiene el propósito de glorificar a Dios, porque ahora sus vidas así glorifican a Dios. ¿Me explico? Tiene un propósito. O sea, el propósito de la profecía es glorificar a Dios. El propósito de la adivinación es saber el futuro, nada más. Voy a vender mis coches. ¿Y eso en qué glorifica a Dios? Nada. Me voy a cambiar de casa. Nada. Te vas a ir a Colombia y vas a predicar esto y esto en mi nombre para... no, ahí sí con permiso. Ya me voy. ¿Sí va quedando claro qué es qué?
Sí. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, esta es la profecía que se da en... Sí, dígame. Que les dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. No es que las hijas de los cristianos ya, pum, no, es quienes reciban el espíritu. Y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, todos ellos glorificarán a Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y el vapor del humo, esto es lo que va a acontecer en los postreros días. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto nos va a hablar de Apocalipsis, o sea, aquí prácticamente nos está dando desde Jesucristo hasta el Apocalipsis. Grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recibir el Espíritu, pedir el Espíritu Santo a Dios. Bueno, Arrepentirse. ¿Cómo van a... por ejemplo, aquí hubo una vez, una vez me quedé dormido y dejé afuera a Armando y a Laurita, ¿como cuánto tiempo? Como 20 minutos. Como 20 minutos, media hora. Están toque y toque, llame y llame. Aquí la pregunta es, bueno, vamos a verlo así más o menos. Ellos estaban clamando por mí, porque sabían que yo era quien podía abrirles la puerta. O sea, tú clamas a alguien que conoces, o clamas a alguien que sabe que te puede sostener, ¿me explico? No clamas a cualquiera, o sea, clamas de quien tú conoces. Por eso dice, todo aquel que invocare o clamare, invocar es nombrar el nombre del Señor, será salvo. Necesitas conocerle primero. Aquí les está diciendo en el 23, a este entregado por el por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Les está diciendo a ellos, ustedes lo mataron. ¿Alguna vez se han puesto a decirle las verdades a la gente? Se molesta, ¿no? Sí. Pero aquí pues lo que traía Pedrito era poder del Espíritu Santo para decirle sus verdades. Aquí nos habla de David. ¿Se acuerdan que incluso David le decía a Jesús Señor? Eso es lo que les está diciendo. Y que David esperó en él. A pesar de que fue después de David, David esperó en Jesucristo. Porque dice que no iba a haber dejada en el Hades, ni que su carne viera corrupción. El 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces cuando oyeron eso, ¿qué les pasó? Se compungieron de corazón, o sea, hubo en ellos un quebrantamiento, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tan lejos como Nayarit, tan lejos como Michoacán, tan lejos como México, Distrito Federal, tan lejos como Colombia, tan lejos como Argentina, tan lejos como, o sea, de los confines de la tierra. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué? 42. Y perseveraban Y en la perseveraban en la doctrina de los en la apóstoles. comunión unos con otros, en el partimiento Esta es del la pan, clave. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? perseverancia, seguir adelante, esforzarse, ¿Cómo? esforzarse, No. Ser constantes. ser constante. Mantenerse. Y con esto terminamos la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor es un tema que yo creo que ya habíamos ocupado. ¿Se acuerdan qué es temor? Miedo, ¿no? ¿Ustedes me tienen temor? No, ¿No les doy miedo? no. Dejen que vaya y van a ver. Bueno, podemos nosotros entender el temor como es esa parte del miedo, como el hijo que le teme al papá que se lo sanjuanetea duro, pero el temor a Dios es algo diferente. Va más enfocado hacia respeto, hacia admiración. Es como amar a alguien tanto que saben que si ustedes hacen algo malo, esa persona se va a alejar. Yo tengo temor de que esa persona se vaya. ¿Me explico? ¿Y vamos bien en el concepto? Todavía no. El temor es un temor reverente, por admiración, de respeto. Es muy diferente eso. Hay personas o jefes, no sé, alguna vez trabajamos con alguien así, que infundía ese respeto, o sea, se le admira, como que se le cuadra a uno de una vez. Así es esa parte. Y aquí lo que les dice es que sobrevino temor a toda persona. O sea, por el conocimiento de Dios sobrevino temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El terrenito de allá, venga, lo vendemos. ¿Quién le hace falta? Vamos a repartir aquí, 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 allá. La idea era, habían entendido el concepto de que todo, absolutamente todo, le pertenecía a Dios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros?
Entonces vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Ay, Dios, gracias. Gracias, bendito Padre, que siempre tus maravillas son muchas y no así, digo, todavía muchísimas más tus misericordias. Sabiéndonos pecadores, Dios, sabiéndonos no dignos de recibir y de conocer esto, pues tú nos has dado un entendimiento que pues nos lleva a creer más. Muchas veces pues he deseado como que ese espíritu que existía en el principio, en la iglesia primitiva de los apóstoles, en los hechos, lo que acabamos de leer, donde pues todos entendían para qué eran las cosas, todos trabajaban unánimes por seguir pues perseverando y permanecer en oración. Pero pues de repente sabemos que las cosas no son así. No hay iglesia ni congregación perfecta y eso es lo que vamos a ver más adelante, que es cuando uno le da más cabida a la carne que pues Santo Espíritu. Las consecuencias pues son terribles, son frutos de la carne y más bien van las consecuencias de darle más importancia a la carne. Y lo que aquí nos hace falta, Señor, son frutos del Espíritu. Que el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, el amor, todos esos frutos, Señor, el fruto que tú das, pues sea palpable en las personas que aquí están escuchando esta noche y a las familias que ellos representan. Te damos gracias porque nos permitiste volvernos a reunir, porque seguimos constantes, unánimes y gozosos, esperando que, bueno, tu venida sea, a pesar de pues todo lo que empezamos a ver que no nos agrada mucho, pero son principios de dolores, y que estemos preparados, Señor. Llena de aceite nuestras lámparas y haznos pues luz para aquellas personas que no tienen aún el conocimiento de Cristo en sus vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Ahora se estuvo contando un poco, Daniel, pues no te escuchábamos. Pero ya escucharon en su mayoría. Sí, Ya no hay más dudas. no, La tarea, ¿cuál es? Perseverar, ¿Qué? perseverar. Otra. ¿Cómo van a perseverar en algo que no creen? creer, Crean. Crean así como Romina cree, como Camila cree. como los niños que creen todo. Exacto. Bueno, pues que pasen buena noche, que descansen, Dios los bendiga. Gracias. Estamos viendo. Gracias, Daniel, gracias. Cuídate, Y Araceli. a todos por allá. Igual. Cuídense a todos. Vamos por allá, Carla. No, bueno, todos los que están, no veo a todos, pero un saludo a todos. Cuídense mucho. Bendiciones. No se esconda, Fidel. Gracias. Dile, esconda. Bendiciones.